Está grabado. Me dijiste que habían alumnos por ingresar. Sí, doctor. Hay alumnos que me comunican que todavía siguen en la sala de espera. Hay uno nomás, según esto. Ya. Así sí hay varios. Ahora, ¿logran ingresar todavía? ¿Qué dicen tus compañeros? ¿Lograron ingresar, no? Hay un compañero que dice que todavía no. Creo que es Julio. Julio algo. Le he puesto invitar a todos. ¿Todavía? Bien, ¿qué dicen tus compañeros? Todavía no pueden ingresar según lo que me dicen. A ver, recién a uno aceptó. Yo creo que es casi ya la conexión de cada uno. Sí, porque ya le he puesto invitar a todos. Lo ha puesto así para todos. Debe Sí, ser ya problema de ellos. ajá, de ingreso. De todos Ok, modos, gracias. creo que doctor, en la configuración de abajo que dice seguridad, hay para eh, desbloquear lo que dice sala de espera, para desactivarla y para que no tengan el mismo problema. Doctor, ¿Qué dices? disculpe doctor que le interrumpa. Ahorita viendo lo que vos dejó para el desarrollo de la entrega de los 14 cuestionarios, lo tengo ¿Ah? aquí, dice que es para el lunes 9 de mayo. Está programado para la semana 8. ¿O estoy equivocada, doctor? Eso quisiera que me confirme. Ahorita estoy revisando. Bueno, ¿qué semana tienen el examen? Ujú. ¿Es en la semana 5 o en la semana 8? El examen parcial es en la semana 8. Ujú. El Ah, parcial es... Ahí es cuando todavía entregamos falta entonces. sí, ahí es cuando se entrega la guía. Ujú. Claro, por eso. Si es en la semana 8 hasta el, el viernes de esa misma semana, tienen tiempo. Ah, ya, doctor. Claro. Me asusté, doctor. Gracias, doctor. Ya, por nada. Ahora, muy bien, vamos a hacer la clase que corresponde hoy día. ¿Okay? ¿Tomar asistencia, profesor? ¿Cómo? Ya tomó la asistencia, profesor. Ah, en el transcurso de la clase les tomo la asistencia. ¿Ya? Lo que no recuerdo es si la semana pasada les puse asistencia. Si no, lo corregimos terminando la clase. ¿Ok?
Dijo que había hecho captura para Dijo, pasar la asistencia. sí dijo eso, doctor, que iba a hacer captura, pero sería bueno que lo verifique también vos, Sí, sí, doctor. voy a verificarlo. Muy bien, comenzamos la clase de hoy día. Hoy día nos toca ver dos de los tejidos conectivos especializados. En primer lugar, veremos lo que es el tejido óseo. ¿Recuerdan ustedes la clasificación del tejido conectivo, no es cierto? El tejido conectivo propiamente dicho, que era el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Ejemplos habían mencionado, ¿no? Del tejido conectivo laxo, lo que es la dermis superficial. Y tejido conectivo denso, uno que era no modelado, que estaba en la dermis profunda, y el otro que era el modelado, que se encontraba en los tendones. ¿Ok? Después habíamos mencionado los tejidos conectivos embrionarios, que era el tejido conectivo mesenquimal y el tejido conectivo que correspondía al cordón umbilical, ¿no es cierto? A la gelatina de Wharton. ¿Okay? Y ahora también habíamos mencionado todos los tejidos que correspondían al tejido conectivo especializado. Hoy nos corresponde ver tejido óseo y tejido cartilaginoso. En cuanto al tejido óseo, definitivamente lo definimos como una forma especializada del tejido conectivo denso y representa la parte principal de nuestro esqueleto. ¿Okay? Es único porque va a conferir dureza y resistencia. ¿Okay? La función de este tejido óseo es proporcionar al esqueleto la principal función, que es la de sostén. En él se van a insertar los músculos y protege al organismo de la fuerza de la gravedad. Nosotros tenemos la propiedad de poder caminar en forma erguida, ¿no? Desafiando esta fuerza de la gravedad gracias a la columna vertebral, ¿no? Gracias a ella podemos hacer esa forma de deambulación, lo que no hacen los otros animales inferiores. Nosotros lo realizamos en forma continua. ¿Okay? También el tejido óseo interviene en la homeostasis del calcio, porque los huesos poseen en total el 99% del calcio de nuestro organismo. Y vamos a ver cómo es que van este calcio va a intervenir, ¿no? O se va a concentrar en los huesos de acuerdo a la acción de algunas sustancias bioquímicas que debemos de conocer también. Existen dos tipos de tejido óseo. Uno que es el tejido óseo esponjoso, denominado así porque cuando uno lo ve a simple vista parece una esponja, ¿no? Por esa razón se le denomina así. ¿Okay? Y esa apariencia de esponja está dada por las trabéculas óseas y entre ellas se encuentra la médula ósea. ¿Okay? El ejemplo característico de este hueso esponjoso lo vamos a tener en las epífisis de los huesos largos, o sea, en los extremos de los huesos largos que ustedes están viendo o ya han visto en anatomía. ¿Okay? Y luego tenemos el tejido óseo compacto, o también llamado hueso cortical. ¿Okay? Denominado así porque todo el tejido óseo forma una masa compacta. No hay espacio visible. No tiene el aspecto esponjoso del otro tipo de hueso. ¿Okay? En este caso, lo que vamos a mencionar como ejemplo son las diáfisis, la parte intermedia de esos huesos largos, lo que está entre las epífisis, ¿no? Incluso en nuestros dedos tenemos huesos que también podrían denominarse así, largos, pero son, en cierta forma, son huesos cortos, pero que también tienen una epífisis y una diáfisis, ¿ok? Que lo vamos a ver para un ejemplo de ello cuando estamos en la etapa embrionaria, cómo se va a formar el hueso. Bien, esta es una imagen a la coloración hematoxilina eosina de la estructura del hueso compacto.
recuerden que el hueso compacto se encuentra en la diáfisis, es el hueso más duro que pueda existir. Incluso algunos lo comparan con la consistencia del diente, ¿no? Y también para esos mismos autores el diente es mucho más duro que el hueso, ¿ok? Entonces, para poder estudiar histológicamente este hueso hay que realizar al menos 2 procesos. Uno de ellos es el hueso por desgaste y el otro es el hueso por acción química del hidróxido de potasio, ¿no? En esto se obtiene una pequeña parte del hueso compacto y se desgasta. El desgaste se hace con una lija gruesa, esa lija para fierro. Se desgasta el hueso hasta que quede una lámina transparente o translúcida. Y después de ello ya se realiza la coloración, ¿no? Recuerden que el hueso es bien duro, no se puede cortar con el micrótomo. Entonces hay que hacer ese proceso, el proceso por desgaste, ¿ok? Eso demora. Imagínense ustedes estar desgastando el hueso hasta que quede totalmente translúcido, como si fuese una película, ¿no? Bastante adelgazada, ¿ok? Y a veces en el proceso se rompe y ya no nos va a ser en cierta forma útil. Como es un corte pequeño, ¿no? Que pueda caber en una lámina portaobjeto, entonces hay que hacerlo, ¿no? Desgastarlo y bien. El otro es empleando el hidróxido de potasio, ¿no? Para poder reblandecer el hueso, ¿ok? Cuando se realiza el hueso por desgaste, sí se puede obtener estas imágenes, ¿no? Imágenes que incluso se pueden observar con otra coloración para poder ver bien las partes del hueso compacto. En cambio, con el uso de ácido, ¿no? En este caso del hidróxido de potasio o los hidróxido de sodio, ¿no? En una determinada concentración, ya no es posible ver estas estructuras, ¿no? El hueso a veces pierde todo lo que corresponde a la sustancia del calcio, lo que va a corresponder a la matriz. Entonces, ya no es óptimo para verlo a la microscopía, ¿ok? Observen ustedes esta vista, este es un hueso descalcificado, ¿no? Que a veces, cuando no es mucha la sustancia de concentración que descalcifica el hueso, se puede observar esto, ¿ok? Estas estructuras que ustedes ven acá de forma circular, acá se observa menos la línea de división, ¿no? Pero son estructuras circulares, ¿no? Que corresponden a lo que se conoce con el nombre del sistema ostión u ostiona, que algunos le dan el nombre también de sistema de Havers, ¿ok? Que viene a ser la unidad en la cual, la unidad histológica en la cual fundamentamos toda la estructura del hueso compacto, ¿ok? Todo es el sistema de Havers o sistema ostión u ostiona. En la parte central tenemos el conducto de Havers. A diferencia de algunos tejidos, ¿no? Lo que caracteriza este conducto de Havers es que por ahí circulan los vasos sanguíneos que van a irrigar al hueso, ¿ok? Y nosotros vamos a tener acá una serie de líneas concéntricas que con una coloración especial lo pueden ver bien, por ejemplo acá, son unas líneas bastante delgadas, ¿no? Que van a dar la apariencia como si fuese el bull de un tiro al blanco, ¿no? Probablemente algunos ya han practicado en alguna feria que existen, ¿no? El tiro al blanco, entonces le ponen ahí una imagen de un bull para que puedan apuntar, ¿no? Y
Y esto se parece mucho a ellos, ¿no? Tienen unos círculos concéntricos, ¿no? En el caso del bull tiene siempre lo que es el puntaje, ¿no? Observen acá todo esto es el hueso compacto. Siempre va a estar delimitado con lo que se conoce con el nombre de periósteo, ¿ok? El periósteo, ¿ok? Es tejido conectivo que rodea a todo el hueso, ¿ok? Acá tienen una imagen mayor de esta parte que corresponde a la presencia de vasos sanguíneos. Alrededor hay algunas células óseas que vamos a ver cuáles son las células óseas que constituyen al hueso. Bien, esto es lo que les mencionaba para el hueso compacto, ¿no? Hay una coloración que está dada con azul de Dalia, ¿no? Que corresponde a un hueso por desgaste para poder observar bien el sistema de Haber, o llamado también ostión u ostión. Observen ustedes, ¿no? Esta es una magnificación de esta área, ¿no? Todo esto es el sistema de Haber, ¿ok? El sistema de Haber tiene un centro que es el conducto de Haber. Ya hemos dicho que por ahí discurren los vasos sanguíneos específicamente. Observen que hay estas líneas concéntricas. El espacio entre esas líneas concéntricas se conoce con el nombre de laminillas óseas. Laminillas óseas. Y en estas líneas concéntricas observen ustedes que hay hay parte más engrosada de color negruzco. ¿Ok? Esas partes más engrosadas son las lagunas óseas. ¿Ok? O llamadas también osteoplastos, con P, osteoplastos. Lagunas óseas u osteoplastos. ¿Qué importancia tienen esas lagunas óseas? En el interior de estas lagunas óseas están los osteocitos, las células que caracterizan al hueso. ¿Ok? Entonces, dentro de las lagunas óseas, que son osteoplastos, se encuentran los osteocitos. ¿Ok? Entonces, y observen además de que se puede apreciar unas líneas, ¿no? Como si fuesen estrías, unas líneas que están en paralelo o transversales a esta laminillas óseas. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Esas líneas en paralelo van a representar las prolongaciones citoplasmáticas que tienen los osteocitos para comunicarse un osteocito con otro. Nunca están aislados, siempre van a comunicarse a través de esas prolongaciones citoplasmáticas. ¿Okay? Por eso es que se ve así en forma radiada. ¿Okay? Este sistema siempre está delimitado por lo que es la limitante del sistema de Haber. ¿Okay? Otra apreciación que tenemos que ver, estos conductos de Haber, donde están los vasos, también se comunican un conducto con otro. Acá tenemos un conducto de Haber, acá otro. Y acá ven de que está señalado con B chica C o VC, ¿no? Esto recibe el nombre de conducto de Boltzmann. Conducto de Boltzmann. ¿Ok? B-O-L-K-M-A-N. Conducto de Boltzmann. Que es la comunicación entre un conducto de Haber con otro. Y en esa comunicación, de hecho, como hay vasos sanguíneos, los ramales de los vasos sanguíneos también se van a unir muchas veces para poder completar la circulación en el interior del hueso. ¿Okay? Entonces, observen bien y recuerden esta estructura del hueso compacto. ¿Okay? El sistema de Haber es la unidad funcional del hueso compacto específicamente. Ustedes dirán, en el tejido esponjoso habrá también, en las trabéculas pueden existir estos sistemas de Haber. Observen, esto es lo que les decía, las líneas transversales, ¿no? Los osteocitos que están dentro de la laguna tienen prolongaciones citoplasmáticas que van a servir para comunicarse un osteocito con otro. ¿Ok? Lagunas óseas u osteoplastos con P.
¿Ok? No se confundan porque vamos a mencionar otro nombre que es osteoblasto, que está relacionado con la célula madre del tejido óseo. ¿Ok? Bien, esta es la microscopía electrónica de un sistema de Haber. Observen que no hay mucha diferenciación, solo que se observa mejor, ¿no? Cómo es en esta microfotografía electrónica el conducto de Haber, que parece un canal, ¿no? O un tubo, por decirlo, que es profundo, ¿no? Y los círculos concéntricos también son estructuras que rodean a este conducto de Haber. ¿Ok? Esta es una microfotografía electrónica, ¿no? En barrido para ver la superficie de esta estructura, ¿no? Y cuando es una microscopía electrónica de transmisión, observen ustedes acá, este es el osteocito, ¿no? Que está dentro de la laguna ósea u osteoplasto, ¿no? Es donde está ubicada el osteocito. Y observen cómo emite prolongaciones citoplasmáticas, que son las líneas transversales que hemos dicho que se observan muchas veces en la coloración con azul de Dalia a la microscopía óptica. ¿Ok? Bien, entonces eso en relación al tejido óseo compacto. No se olviden, ¿no? El ostión u ostiona es la unidad morfológica y funcional que caracteriza al hueso. ¿Ok? Y les preguntaba también si es que en el tejido esponjoso, ¿no? Existe este sistema, también va a existir. ¿Por qué razón? Porque el tejido óseo esponjoso tiene estas estructuras, ¿no? Que parece, en algunos textos siempre figuraba como si fuese escritura en letras chinas, ¿no? Que corresponden al hueso, ¿no? A estructura ósea. Por eso se le llama trabéculas óseas. ¿Ok? Trabéculas óseas. Dentro de estas trabéculas existen lo que es, y a veces se puede observar el clásico ostión u ostiona, ¿ok? O sistema de Haber. ¿Ok? Pero en este hueso esponjoso, lo característico es que está formado por estas trabéculas, ¿no? Y entre ellos tiene la presencia de la médula ósea. Médula ósea que puede ser de dos tipos. Una, la médula ósea roja, ¿ok? Médula ósea roja, que es la que contiene todas las células que van a dar origen a las células sanguíneas, la médula ósea roja, ¿no? Por eso es que la médula ósea roja es preponderante para poder encontrar ahí los elementos que corresponden a las células madres de los leucocitos, también de las células que corresponden a las plaquetas, ¿no? Y de los glóbulos rojos. Entonces, por eso se le conoce como médula ósea roja, porque ahí se originan todas las células de la sangre, ¿ok? Todas las células sanguíneas. Pero hay otro tipo que es la médula ósea amarilla, ¿ok? La médula ósea amarilla está constituida íntegramente por tejido adiposo. Por eso se le llama así, médula ósea amarilla. ¿Ok? En la médula ósea roja también tiene células adiposas, pero en menos cantidad. ¿Ok? Y eso sirve a veces para poder determinar si una biopsia de médula ósea es de un paciente adulto, de un paciente anciano o de un paciente menor de edad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la relación entre tejido adiposo y células sanguíneas, células originarias de la sangre, van a tener determinada proporción entre las edades
de una persona. ¿Ok? Entonces, no se olviden, médula ósea roja tiene una gran cantidad de células que van a ser las que originan los elementos celulares de la sangre con algo de tejido adiposo. Y la médula ósea amarilla es la que tiene específicamente solo tejido adiposo en su estructura. ¿Ok? Ahora, ¿dónde tenemos médula ósea roja? Básicamente lo vamos a tener en el esternón, ¿ok? Y también en lo que es la cadera, ¿no? La espina ilíaca anterosuperior es donde podemos encontrar también esa médula ósea con células que corresponden al tejido sanguíneo, ¿ok? Por eso es que cuando a una persona le van a tomar una biopsia de médula ósea para ver células sanguíneas primigenias, se le toma o bien del esternón o por lo general le toman en la espina ilíaca anterosuperior, ¿ok? En la cadera. Muy bien, entonces trabéculas y tejido medular óseo, ¿ok? O médula ósea simplemente. La trabécula ósea que caracteriza al tejido óseo esponjoso, a mayor aumento se puede observar que hay una gran cantidad de células en el borde de la trabécula que corresponden a las células primigenias del hueso. Son los osteoblastos. Cada vez que mencionemos blastos son células primigenias, las células que dan origen a las células ya maduras de algún tejido. ¿Ok? En este caso son osteoblastos. ¿Eh? Una vez que maduran estas células, van a introducirse a la matriz de la trabécula, ¿no? Se convierten en osteocitos y se introducen en la laguna ósea, que van a ser los osteoplastos. ¿Ok? Entonces, acá está señalado, cada una de estas es un osteocito que está dentro de su laguna, dentro de su osteoplasto. ¿Ok? Entonces, osteoblastos, osteocitos y todo lo que está rosado, ¿no? Corresponde a la matriz ósea, ¿ok? Matriz ósea, que tiene, hemos dicho, el 99% de calcio, ¿no? En todo el organismo, ¿ok? Que es el material óseo, matriz ósea específicamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, observen y recuerden bien la diferencia entre tejido óseo esponjoso y tejido óseo compacto. ¿Ok? Acá tienen una visualización mayor en cuanto a aumento de una trabécula ósea. Se aprecian mejor los osteoblastos, ¿ok? Las células primigenias del hueso. ¿Ok? Acá tiene un osteocito dentro de su laguna, ¿ok? La laguna, no se olviden, es osteoplasto con P. Y estas células que están en los bordes de la trabécula son los osteoblastos, ¿ok? Lo que sí debemos anotar es que en un paciente adulto a veces es un poco difícil observar esta cantidad de osteoblastos, ¿ok? Se ve mejor en personas jóvenes o en los niños en especial, ¿no? O si tiene un hueso en etapa embrionaria se puede observar también con mucha precisión. ¿Ok? Entonces, osteoblastos, osteocitos, el material que corresponde a la matriz ósea, ¿ok? Pero en el hueso también tienen esta estructura. Las trabéculas tienen una forma de depresión, ¿ok? Que va a servir para que ahí se ubiquen otras células del hueso. Y observen esta célula. Tiene varios núcleos. Acá tiene 3 por lo menos, acá también, ¿no?
Esta es otra célula del hueso que se conoce con el nombre de osteoclasto, con C, ¿no? A veces es un juego de palabras, osteoblasto, osteocito, osteoclasto, osteoplasto, ¿no? Que a veces uno puede confundirse con los términos, ¿ok? Pero este de acá es osteoclasto. Es una célula que pertenece al hueso, ¿no? Pero que es multinucleada, ¿ok? Y siempre, a veces en los cortes histológicos, lo vamos a encontrar que se va a ubicar en esta depresión que están en las trabéculas óseas. A esta depresión se le conoce con el nombre de laguna de Howe-Chip. Laguna de Howe-Chip, que es donde se ubican estos osteoclastos. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la función del osteoclasto? Acá tienen otros osteoclastos, miren. ¿Ok? 3, 4, hasta 5. ¿No? Acá este está en su laguna respectiva. ¿Ok? La función del osteoclasto es la de ser macrófago del hueso. Macrófago del tejido óseo. ¿Ok? Forma parte del sistema fagocítico mononuclear que habíamos mencionado en tejido conectivo, ¿no? Entonces, el macrófago del hueso es el osteoclasto. Es una célula, si se puede decir, más grande que las otras, ¿no? Una célula gigante, pero que tiene muchos núcleos o varios núcleos, que es una célula multinucleada. ¿Ok? No es anormal encontrar. Ahora, estos osteoclastos se pueden apreciar mejor en lo que es un corte en el periodo embrionario de la estructura ósea, ¿no? En esa etapa se observa mejor, ¿no? Y se puede encontrar en lo que es a veces tradicional encontrar una mano o un dedo de feto específicamente. Entonces ahí podemos encontrar esta estructura del osteoclasto. Bien. La matriz ósea, todo lo que está en la sustancia intercelular del hueso, todo lo que está prácticamente rodeando a los huesos, a las células óseas, va a estar compuesta por una matriz orgánica y por sales inorgánicas. La matriz orgánica tiene fibras colágenas y tiene sustancia fundamental. ¿Okay? Las fibras colágenas es lo que le va a dar la característica de ser un tejido conectivo especializado al hueso. Y la sustancia fundamental que va a estar que corresponde fundamentalmente a los depósitos de calcio, ¿no? Que existen en estas estructuras óseas. Y las sales inorgánicas, de hecho, que va a formar parte también de esta sustancia fundamental, son los cristales de hidroxiapatita, ¿no? Las sales de calcio se agrupan como cristales de hidroxiapatita, que vienen a ser fosfato de calcio cristalino, ¿no? Que es el componente fundamental de la matriz ósea, ¿ok? Pero también tiene iones de magnesio, potasio, sodio, carbonato y citrato. ¿Okay? Todo eso está en la matriz ósea. Acuérdense bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, doctor. Ok. Entonces, en tejido óseo, probablemente nos hayamos olvidado de algo, pero revisen ustedes también en sus respectivos textos sobre tejido óseo. Bien, veamos ahora el tejido cartilaginoso. También el tejido cartilaginoso es una forma especializada de tejido conectivo. A diferencia del hueso, no tiene irrigación ni inervación propias, a excepción del cartílago que se encuentra en las articulaciones. ¿Okay? Entonces, si no hay una
irrigación propia, la nutrición es por difusión a través de la sustancia fundamental. También tiene sustancia fundamental, todo lo que va a rodear a las células, ¿no?, que conforman un cartílago. Las células del cartílago, cuando ya están desarrolladas, se denominan condrocitos. Estos condrocitos están aislados en pequeños espacios de la abundante matriz extracelular y esos espacios también se conocen con el nombre de lagunas cartilaginosas o se les denomina condroplastos. Así como en el hueso, la célula denominada osteocito estaba dentro de su osteoplasto, con P, los condrocitos también se van a encontrar dentro de una laguna que se conocen con el nombre de condroplastos. La matriz extracelular, que es la que rodea a todas las células cartilaginosas, tiene fibras, ¿okay?, que están incluidas en una sustancia fundamental que básicamente está constituida por esta sustancia, que es el condroitín 4-sulfato. En muchos textos figura también el condroitín 6-sulfato. Entonces, también agreguen eso, por favor, el condroitín 4-sulfato y el condroitín 6-sulfato. ¿Okay? Son lo que constituyen, ¿no?, la sustancia fundamental del cartílago. Acuérdense que el condroitín es un glucosaminoglucano, ¿no?, que va a estar sintetizado en todo lo que es tejido conectivo, ¿no? Específicamente en el cartílago, que corresponde al condroitín 4-sulfato y al condroitín 6-sulfato. También existen otros minerales, pero en mucha menor proporción. Básicamente son estos: el condroitín 4-sulfato y el condroitín 6-sulfato. ¿Cómo es la histología del cartílago? El cartílago está rodeado por un tejido conectivo muy delgado que se conoce con el nombre de pericondrio. ¿Okay? Todo el cartílago está rodeado por el pericondrio, que es tejido conectivo. ¿Okay? Este tejido conectivo, ¿no?, que conforma el pericondrio, tiene dos partes. Uno que es el tejido fibroso propiamente dicho, y en la parte inferior, ¿no?, más cerca al cartílago, está la capa condrogénica, es decir, la capa que contiene las células que dan origen al cartílago, que son los condroblastos. ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces, una capa de tejido conectivo que rodea e inmediatamente por debajo de ella la capa condrogénica, que son las que contiene los condroblastos, que son las células primigenias del cartílago. Luego estos condroblastos pasan hacia la sustancia propia o la matriz del cartílago, ¿no?, y se convierten en condrocitos. Estos condrocitos están dentro de su laguna, que ya hemos dicho se denomina condroplasto. Estos condrocitos se van a ubicar, ¿no?, en la parte más superficial del cartílago, se ubican en forma paralela al eje mayor. ¿Okay? Y forman lo que se conoce con el nombre de grupo isógeno axil. Grupo isógeno axil. ¿Okay? La importancia de este grupo isógeno axil, como está ubicado en forma paralela al eje mayor del cartílago, es responsable del crecimiento en longitud del cartílago. ¿Ok? Entonces tienen la capa de pericondrio, que tiene un tejido fibroso, y tiene la capa de condroblastos. Luego maduran estos condroblastos, se convierten en condrocitos y se ubican dentro de la laguna en forma paralela al eje mayor del cartílago y se ubican dentro de una laguna para formar el grupo isógeno axil. Bien, luego otro grupo de condrocitos
van a ir hacia la parte media de la estructura cartilaginosa, ¿no? Y se agrupan 2 o más de ellos y forman unos grupos, ¿no? Que se conocen con el nombre de grupo isógeno coronario. Entonces van a tener ustedes condrocitos dentro de su laguna, unidos en 2, 3, 4 grupos, ¿no? Que forman este grupo isógeno coronario. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia de este grupo isógeno coronario? Este grupo isógeno coronario es responsable del crecimiento en espesor del cartílago. Como está en el centro, va a ayudar a que el cartílago crezca, ¿no? En espesor. ¿Ok? Entonces, el grupo isógeno ASIL responsable del crecimiento en longitud del cartílago y el grupo isógeno coronario responsable del crecimiento en espesor del cartílago. ¿Ok? Rodeando a estos grupos isógenos, vamos a tener nosotros o a todas las células cartilaginosas la sustancia fundamental o matriz. ¿No? ¿Ok? Matriz condrogénica o matriz del cartílago. ¿Ok? Esta matriz condrogénica está constituida por proteoglucanos, cuyos glucosaminoglucanos principales son el condroitin sulfato y también el queratan sulfato. Entre el condroitin sulfato, el 4 y 6 sulfato. Y también el queratan sulfato forma parte de esta sustancia fundamental. La matriz territorial muchas veces se puede delimitar, ¿no? Alrededor del grupo isógeno coronario. Le da una tonalidad en el borde un poco más oscura, un morado más oscuro, ¿no? A eso le llaman matriz territorial. Y la matriz que está menos coloreada, que va a distribuirse en toda la extensión del cartílago, se le llama matriz interterritorial. Entonces, hay una matriz territorial y otra interterritorial que corresponden a la sustancia fundamental. ¿Ok? También debemos de indicar de que en esta sustancia fundamental existen fibras de tejido conectivo que va a dar origen a la diferenciación del cartílago. Por eso nosotros vamos a tener cartílago hialino, cartílago fibroso y cartílago elástico, que está en relación al contenido de fibras que predominan en ese tejido cartilaginoso. ¿Ok? Entonces, 3 tipos de cartílago: fibroso, cartílago elástico y cartílago hialino. Bien, acá tienen ustedes un ejemplo que es lo que más vamos a mostrar, cartílago hialino. El cartílago hialino lo tomamos como ejemplo en la tráquea. ¿Okay? La tráquea es parte del aparato respiratorio. Ya conocen ustedes el epitelio que presenta, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Luego tienen una parte de corión, luego la submucosa que es bien vascularizada. Y después viene el cartílago, que es la estructura violácea o morada en algunas láminas, que corresponde a cartílago. ¿Okay? Entonces, en este cartílago van a tener ustedes el pericondrio, que hemos dicho tiene una capa de fibroblastos y luego tiene una capa de condroblastos. Estos condroblastos maduran, ¿no?, hacia condrocitos que van a ubicarse dentro de sus lagunas. ¿Okay? Ustedes ven acá una estructura larguita que tiene un halo claro. Acá también a veces se ve como un punto dependiendo del corte, ¿no? ¿Okay? Entonces, el espacio blanco es la laguna o condroplasto. Y lo que está violáceo más oscuro corresponde al núcleo del condrocito. ¿Okay? Cuando están acá en fila, en paralelo al eje mayor del cartílago, forman lo que es el grupo isógeno axil. Luego
vamos a tener también condrocitos que están agrupados en 2, 3, 4 o más, ¿no? Cada uno de los condrocitos dentro de su laguna. ¿Ok? Entonces, esto que está en la parte central corresponde al grupo isógeno coronario. Grupo isógeno coronario. Grupo isógeno axil, grupo isógeno coronario. Ya hemos dicho que el grupo isógeno axil es responsable del crecimiento en longitud del cartílago. Y el grupo isógeno coronario responsable en crecimiento en espesor del cartílago. Hacia el otro extremo se repiten, ¿no? Grupo isógeno coronario, el grupo isógeno axil, y luego la capa de tejido conectivo que rodea a todo el cartílago. Bien, con sus dos capas, ¿no? La capa de fibroblasto más externa y los condrocitos dentro de su laguna formando el grupo isógeno, o la capa de condroblastos, perdón. Después el grupo isógeno axil. Bien, acá tienen una magnificación de la estructura cartilaginosa en la mitad superior, específicamente, siempre en tráquea, el epitelio, el tejido conectivo, la submucosa de la tráquea, ¿no? Y acá tienen ustedes lo que es la presencia del tejido conectivo que rodea todo el cartílago, ¿no? Fibroblastos, luego vienen lo que son los condroblastos, y después los que maduran estos condroblastos se convierten en condrocitos y se ubican dentro de su laguna. El grupo isógeno axil. ¿Sí? Luego, los condrocitos también dentro de su laguna en 2 o más, a veces pueden estar solos también, que corresponden al grupo isógeno coronario. Bien. Acá tienen una vista de la parte central. ¿Okay? Observen acá ya está 4 condrocitos dentro de su respectiva laguna, ¿no? Acá hay 2, acá también, ¿no? 4. ¿Okay? Entonces, cuando están así agrupados corresponden, y en el centro del cartílago es el grupo isógeno coronario. ¿Okay? Y esto es lo que, cuando se remarca más el borde de estos grupos isógenos coronarios, es lo que muchos denominan lo que es la matriz territorial. Está demarcando la matriz del territorio de estos condrocitos. Y todo lo que está rosado más claro o lila más claro, ¿no? Alrededor de toda esta matriz corresponde a la matriz interterritorial, ¿no? Bien, habíamos mencionado también que el cartílago se diferenciaba en 3 tipos dependiendo de las fibras que lo constituían en la matriz fundamental del cartílago. Y estos tipos de cartílago es el cartílago hialino, ¿no? Que es el más abundante, tiene un aspecto vidrioso azulado, ¿no? Ustedes han visto cartílago, ¿no es cierto? En anatomía, ¿o no? Lógico que ya está fijado en formol muchas veces y pierde ese aspecto abrillantado muchas veces, ¿no? Entonces, el aspecto del cartílago originario es así, vidrioso azulado. ¿Okay? ¿Y por qué se le llama hialino, cartílago hialino? Se le va a denominar hialino porque este término hialino deriva de una palabra griega que es hialos. Hialos, que significa vidrio, pero no el vidrio común y corriente que nosotros vemos que es translúcido, sino el vidrio, ¿no? Pavonado, que está en algunos focos, ¿no? Medio blanquecino, tiene ese aspecto, por eso se le llama así cartílago hialino. Y es el cartílago más abundante porque lo vamos a tener en los cartílagos costales, en la unión de los huesos de la costilla con
con el esternón, ¿no? También lo tenemos en el tabique nasal, todo lo que es el esqueleto de la nariz tiene cartílago. Nuestra laringe también, la tráquea hemos visto que también tiene cartílago. Los bronquios también, que tiene la misma estructura que la tráquea, en forma similar, ¿no? También tiene cartílago de este tipo, cartílago hialino. Y en las superficies articulares, ¿okay? Ahí vamos a tener este tipo de cartílago. No se olviden, yalo significa vidrio, pero no el vidrio translúcido, ¿okay? Sino el vidrio pavonado. Esa es, ¿no? Macroscópicamente tiene ese aspecto el cartílago hialino. Luego vamos a tener el cartílago elástico, denominado así porque en su matriz va a existir una gran cantidad de fibras elásticas que lo va a diferenciar de los otros tipos de cartílago. Y para eso se necesita hacer una coloración especial, ¿no? Una coloración especial que va a ser preferentemente la tinción de plata, la coloración argéntica, ¿no? La coloración argéntica pinta las fibras elásticas, ¿no? O la coloración azul, la coloración de una variante de la que sirve para colorear los leucocitos, ¿no? También, ¿no? Entonces, ¿Azul de metileno? preferentemente, ¿cómo? ¿El azul de ¿Cómo metileno dices? o no? ¿Qué coloración dices? ¿El azul de metileno o otra coloración? No. El azul de metileno está constituyendo muchas veces la coloración de Ray. La coloración de Ray que se usa mucho para lo que es colorear los hemogramas. Pinta muy bien los leucocitos y la célula roja, ¿okay? Entonces, hay otra coloración que va a servir para poder demostrar las fibras elásticas, ¿okay? Que lo hemos demostrado o lo vamos a demostrar también cuando veamos las arterias, ¿no? Creo que lo hemos demostrado en la clase anterior, ¿no? Que pinta las fibras elásticas de un color, de una tonalidad más o menos morada, ¿no? Entonces se puede identificar bien. Me ha ido el nombre de esa coloración, pero básicamente para demostrar estas fibras elásticas se emplea la coloración argéntica, ¿okay? Para poderla diferenciar del color de la matriz cartilaginosa específicamente, ¿okay? Y en el caso del cartílago elástico, la estructura es similar a la del cartílago hialino. También tiene su pericondrio, su grupo cisógeno, ¿no? Tanto axil como coronario, ¿no? Y está delimitado por lo que es tejido conectivo. El cartílago elástico nosotros lo encontramos en la epiglotis, ¿okay? En el cartílago corniculado de Santorini, en el cartílago uniforme o de Reiber en la laringe, en el oído externo y en las paredes del conducto auditivo externo, en nuestro pabellón auricular. Ahí tenemos este cartílago elástico. Si no, ¿por qué resistimos que nos jalen de las orejas cuando hemos estado chicos? ¿No? Un jalón de orejas, ¿no? Y se permite porque ese cartílago del pabellón auricular tiene fibras elásticas, ¿okay? Y también se encuentra en la trompa de Eustaquio, todo ello en el oído, ¿ok? Bien, cartílago elástico, no se olviden dónde está distribuido. Se acuerden de toda la estructura que van a conocer en relación al oído, comenzando desde el pabellón auricular, ¿ok? La oreja prácticamente. Y luego tenemos el cartílago fibroso o fibrocartílago.
El nombre de fibrocartílago nos está indicando de que este tipo de cartílago está constituida por fibras colágenas específicamente. Y esa fibra colágena es de tipo 1, ¿okay? Que es el más abundante en nuestro organismo. ¿Okay? Este cartílago fibroso está en relación con ciertas articulaciones, especialmente con los discos intervertebrales. En nuestra columna, ¿no? Entre vértebra y vértebra hay unos discos, ¿no? Que se denominan así, discos intervertebrales. ¿Okay? Y esos discos intervertebrales están constituidos por cartílago fibroso o fibrocartílago. ¿Okay? También se encuentra en los meniscos, ¿no? En algunos discos articulares, ¿no? En las articulaciones sinoviales, por ejemplo, de la rodilla, del codo, también tenemos este tipo de cartílago. ¿Okay? Y en la zona de inserción de ligamentos y tendones, ¿no? Al final, donde se insertan los tendones que vienen de los músculos, ¿no? De músculo esquelético, ahí también vamos a tener este tipo de fibrocartílago. Observen. Esta es una microfotografía que corresponde al cartílago elástico. Las fibras teñidas de negro, que es la coloración argéntica específicamente, son las que están distribuidas entre la matriz fundamental del cartílago, ¿no? Son fibras elásticas, corresponde esto al cartílago elástico. Observen la gran cantidad de grupo isógeno coronario, ¿no? Los condrocitos dentro de sus lagunas, ¿okay? Pero lo que le va a dar el nombre es la fibra, y la propiedad es las fibras elásticas que posee. También tiene su pericondrio, ¿no? Su grupo isógeno axil, grupo isógeno coronario. Y hacia el lado opuesto se repite esta misma estructura. El fibrocartílago. A la coloración hematoxilina eosina lo podemos observar así, ¿no? Como si tuviese pocas fibras, pocas estructuras celulares dentro de su laguna, ¿no? ¿Okay? Y también tiene su grupo isógeno coronario, ubicados en el centro del cartílago, de la matriz cartilaginosa. El fibrocartílago demostramos que tiene fibras colágenas, que hemos dicho es de tipo 1, la más abundante de nuestro organismo, con esta coloración especial, que es la tricrómica de Mallory. ¿Okay? Que lo colorea así de un verde azulado. ¿Okay? Todo es cartílago. ¿Okay? En las vértebras, estos discos intervertebrales se conocen también con el nombre de núcleo pulposo. ¿Ok? Núcleo pulposo. Por eso es que cuando una persona tiene un accidente, a veces a nivel de la columna, ese disco intervertebral se sale de su sitio. Le toman una radiografía y confirman de que el disco está salido del lugar habitual. Entonces, a eso se le da el nombre de hernia del núcleo pulposo. ¿Okay? Cuando el disco sale de su ubicación habitual en la columna vertebral. ¿Okay? Lo cual requiere de una serie de tratamientos, ¿no? De ser posible, ¿no? Dependiendo de la evaluación, se le puede hacer una intervención quirúrgica para que el disco pueda volver a su lugar habitual. ¿Okay? Comprendan ustedes que a nivel de la columna vertebral tenemos la médula espinal. De ahí parten los nervios que van a inervar todo nuestro organismo, ¿no es cierto? Desde el cuello hasta los miembros inferiores.
Entonces, imagínense si hay una hernia a ese nivel, el dolor y las alteraciones que van a existir dependiendo del nivel de esa lesión. ¿Okay? Bien, entonces no se olviden, la hernia del núcleo pulposo es porque el disco intervertebral se sale de su lugar habitual. ¿Ok? ¿Cuánto nos falta? 10 minutos. Todavía, 20 minutos, ¿no? Un repaso más. Okay. Bien, entonces ya hemos visto lo que es el tejido óseo, ¿no? En sus dos presentaciones, el cartílago en sus tres variantes, ¿ok? Su estructura histológica en cada uno de ellos. ¿Cómo es que se forma el hueso específicamente? La formación del hueso va a recibir el nombre de proceso de osificación. En nuestro organismo hay dos formas de este proceso de formación de hueso. Uno que es la osificación endocondral y la otra que es la osificación intramembranosa. ¿Ok? Dos tipos de osificación. La osificación intramembranosa, ¿no? Se tiene como ejemplo los huesos planos del cráneo, parte del maxilar inferior y la clavícula que se desarrollan por este proceso. Y se le denomina osificación intramembranosa porque la formación de los huesos comienza en una placa membranosa densa de mesénquima que rodea al cerebro. Siempre van a tener ustedes el tejido mesenquimal como el originario o la célula mesenquimal, la que origina todos estos tejidos conectivos especializados. Este mesénquima se produce por división activa y condensación de las células mesenquimáticas en un tejido conectivo muy vascularizado. Y progresivamente, las células mesenquimales se van a ir diferenciando en osteoblastos que secretan matriz ósea orgánica y matriz osteoide, que es el centro de osificación. ¿No? Entonces tienen su origen, la osificación intramembranosa, de tejido mesenquimal, el tejido prácticamente originario del tejido conectivo. ¿Okay? Bien, observen ustedes acá, especialmente para poder mostrar lo que es la matriz osteoide. ¿Okay? Y esto ya lo han visto, los osteoblastos, los osteocitos dentro de su laguna u osteoplastos. ¿Ok? Nuevamente, la matriz osteoide es lo que va a rodear prácticamente toda la sustancia intercelular que está en el hueso. La matriz ósea se mineraliza con fosfato de calcio. Recuerden siempre que el calcio es importante para el desarrollo y la estructura de nuestros tejidos óseos. Y aumenta su tamaño en el centro de osificación. A esta matriz ósea se incorporan osteoblastos y se van a transformar en osteocitos y luego se forman las trabéculas o espículas óseas. ¿Okay? Bien, nuevamente las trabéculas óseas, ¿okay? O espículas también le llaman así, ¿no? La imagen a mayor aumento de una trabécula con los osteoblastos característicos, la matriz osteoide, ¿no? Y las células osteoclásticas en su laguna de Howe-Chip que hemos manifestado son los macrófagos del hueso. Bueno, eso en cuanto a la osificación intramembranosa. La otra osificación, la que a veces se observa con mayor precisión, es la osificación endocondral. ¿Okay? A excepción de los huesos planos, todos los huesos, especialmente los huesos largos, también los huesos cortos, se forman por este proceso, osificación endocondral. ¿Okay? Es en los huesos largos donde mejor se demuestra,
con la formación en la diáfisis del centro de osificación primaria. El proceso continúa con la creación de discos epifisiarios y centros de osificación secundaria. Bien. Luego, del centro de osificación primario se expande el espacio medular primitivo hacia las epífisis. Y al mismo tiempo en ellas se producen las zonas de osificación endocondral. Entonces, básicamente la osificación endocondral corresponde al crecimiento del hueso a partir del cartílago. ¿Okay? Por eso se le denomina así, endocondral. El hueso se forma a partir del cartílago. Y tiene su zona, que lo vamos a demostrar en las vistas siguientes. ¿Okay? Vean ustedes, el ejemplo característico a veces siempre es un dedo de feto, ¿no? Donde se demuestra este proceso de osificación endocondral. Este proceso de osificación endocondral comienza a partir del desarrollo del cartílago. Estas células cartilaginosas se van a ir diferenciando y posteriormente, con el calcio que ingresa, se forman los osteocitos específicamente. ¿Okay? ¿No? Entonces, se inicia siempre a nivel de la epífisis de los huesos largos. ¿Sí? Aunque lo que se señala ahí es un hueso corto, ¿no? Que está en los dedos. Observen acá, estas son las zonas que caracterizan al desarrollo de la osificación endocondral. En la zona más superficial de la epífisis, ¿no? En la zona más distal, si podemos decir, de la epífisis, tenemos la zona de cartílago de reserva. Son condrocitos, ¿no? Dentro de sus lagunas. ¿Okay? Zona de cartílago de reserva. Luego estas células van a ir proliferando y aumentando de tamaño progresivamente. Por eso es que se le llama la zona de proliferación de las células cartilaginosas. Luego aumentan más de tamaño y por eso se le llama la zona de hipertrofia. Pero no solo aumentan de tamaño, sino que se van ordenando, se ponen en fila. ¿Okay? Entonces la zona de hipertrofia y ordenamiento. Y luego viene, la literatura nos indica de que en este proceso, ¿no? Antes de osificarse, las células cartilaginosas van muriendo progresivamente y se va formando la osificación, ¿no? Con el ingreso de las sales minerales, ¿no? Se forma la zona de osificación. Y esa zona de osificación comprende la formación de trabéculas, ¿no? Las futuras trabéculas óseas, ¿okay? Que van a estar entre lo que es la médula ósea, ¿no? Entonces, esto es el proceso en el cual a partir de cartílago se va a formar hueso. Específicamente en los huesos largos, en los huesos cortos se puede apreciar esto, es sobre todo en la etapa embrionaria, que es más factible de poder observar. ¿Okay? Luego tienen hacia acá la diáfisis, que ya es hueso compacto, ¿no? Que también va a aumentar su espesor en base a estas células óseas que se van a formar por este proceso. ¿Okay? Bien. Fisiológicamente hablando, el tejido óseo brinda al esqueleto la dureza y fortaleza necesarias para que pueda cumplir con sus funciones mecánicas, ¿no? En ese aspecto, el hueso contiene más del 99% del calcio de nuestro organismo, representando un importante depósito de este material, ¿no? ¿Y el 1% dónde va a ir? Cerca del 1% del calcio es intercambiable. Capta o cede iones calcio al plasma sanguíneo. ¿Okay? Además, la estructura ósea tiene efecto amortiguador. Es capaz de regular las concentraciones de calcio sérico, ¿no? Pequeñas y de corta duración. Entonces,
cuando falta algo de calcio, si son cantidades pequeñas en nuestro organismo, el hueso puede aportar esa cantidad de calcio, pero siempre en pequeñas cantidades, no en cantidades elevadas, ¿no? Ahora, ¿existe acción de las hormonas, ¿no? O de alguna otra sustancia a nivel del desarrollo de óseo? Por supuesto que sí. Existe el efecto de la hormona paratiroidea y la calcitonina, ¿no? ¿Dónde se encuentran las células paratiroideas? ¿La tiroides? Así es. Se encuentra al lado de, al lado de las células de la tiroides. ¿Okay? Las células que forman el epitelio cúbico de la tiroides, al lado de ellas se encuentra una célula de citoplasma claro que habíamos mencionado en la vista de ver epitelio cúbico simple, ¿no? Que corresponde a esa célula, las células paratiroideas, ¿ok? Que se le llama más bien la célula C, ¿no? Que el aumento de la resorción ósea, mediada directamente por los osteoblastos, consiste en tener una mayor cesión de calcio hacia el plasma sanguíneo. Y la calcitonina, que es la secretada por las células de la tiroides, es antagónica a esta hormona paratiroidea. Inhibe la resorción ósea, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener ante la acción de una hormona una sustancia que pueda inhibir a estas hormonas, ¿no? La paratiroides, ¿no? Va a dar una mayor cesión de calcio hacia el plasma sanguíneo. Entonces, la calcitonina, que se encuentra secretada por las células de la tiroides, es antagónica a esta hormona paratiroidea, ¿no? Evita que el calcio esté en una mayor proporción a nivel sanguíneo, ¿okay? Ambas interactúan siempre. También podemos tener la acción de la vitamina D, el colecalciferol específicamente, ¿no? Esta vitamina D actúa como hormona en la regulación del calcio, estimula la calcificación del tejido óseo y en cantidades mayores estimula la resorción ósea, ¿no? La resorción que va a estar en íntima relación con lo que es la remodelación ósea, específicamente. Pero la vitamina D, siempre que la consumimos, es necesario que tenga acción de la luz solar para que pueda tener un efecto deseable. ¿Ok? Pero ustedes dirán, en los días que no hay sol, igual, las radiaciones ultravioletas existen así haya verano o invierno. También interviene la hormona del crecimiento. ¿Ok? Y se denomina así porque es la que va a actuar en el crecimiento de nuestro organismo, ¿no es cierto? Y la acción habitual es el crecimiento en longitud de los huesos, ¿okay? Y eso lo realiza mediante el factor de crecimiento simil insulina 1, ¿no? El simil insulina 1, que es la que va a tener acción importante hasta que uno llega a una determinada edad, ¿no es cierto? Entonces, ahí la hormona del crecimiento actúa. ¿Qué otras hormonas influyen también en el tejido óseo? La hormona tiroidea, que tiene un efecto sobre la actividad de los osteoblastos, ¿okay? O sea, que es la que va a permitir que estos osteoblastos maduren y formen los osteocitos para una buena formación del hueso. Y las hormonas sexuales también, ¿no? Estrógenos y testosterona, que ayudan al crecimiento, ¿no? Sobre todo el tejido óseo. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Me he permitido
agregar esto de articulaciones porque es la zona de unión entre dos estructuras óseas, ¿no es cierto? Las articulaciones que tenemos en nuestro organismo y que van a ser de diferentes tipos según lo que vamos a mencionar. ¿Okay? Las articulaciones entonces se define como la relación de contigüidad entre dos o más partes del esqueleto. Pueden ser huesos o cartílago. Algunas poseen movimiento en forma muy relativa y otras permiten el crecimiento, ¿no? Que son los discos epifisiarios, las suturas. Por eso es cuando a un joven que está todavía en la edad de crecer, ¿no? Y detiene su crecimiento, ¿okay? Se le pide un examen radiográfico de huesos largos y hay que ver si tiene todavía estos discos epifisiarios. Entre la epífisis y la diáfisis hay una línea que se conoce como la línea de crecimiento para una persona, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, ¿okay? Entonces, si desaparece es que ese joven ya no va a crecer más, ¿ok? Los discos epifisiarios tienen esa importancia. Mientras existan, el sujeto todavía puede crecer, ¿ok? Bien, las articulaciones se clasifican en sinartróficas y diartróficas. Las sinartróficas, que muchos lo denominan como falsas articulaciones, y se le denominaba anteriormente como aquellas que no tienen movimiento, ¿no? Estas articulaciones pueden ser fibrosas y cartilaginosas. Y luego van a tener las diartróficas, que son las consideradas como verdaderas articulaciones y que antes se conocían como aquellas que sí tienen movimiento, ¿no? Entonces, entre estas articulaciones diartróficas o llamadas verdaderas tenemos la articulación sinovial, que poseen cartílago articular, cápsula articular fibrosa, membrana sinovial y el líquido sinovial, ¿no? Ejemplo de esto es lo que vamos a tener en nuestras rodillas y en los codos, ¿no? Son articulaciones diartróficas, ¿no? Articulaciones que tienen movimiento. Las diartróficas por eso se clasifican en los siguientes subtipos, ¿no? De sinartrosis, o la clasificación específica, aquellas que no tienen movimiento, pueden ser sindesmosis, ¿okay? Los huesos que están unidos en el cráneo, ¿okay? A esas articulaciones se le denomina sindesmosis. ¿Okay? Son las suturas del cráneo. Sincondrosis, que los vamos a tener en los discos epifisiarios. ¿Okay? Discos epifisiarios. Y la sinostosis, que significa la osificación total de las anteriores. ¿Okay? Cuando uno ya tiene una determinada edad, por ejemplo, la sutura del cráneo a veces es difícil de poderlas separar, ¿no? Que están calcificadas incluso, ¿ok? Se osifican, por eso se le denomina sinostosis, ¿ok? Y también la sínfisis, a nivel del pubis y a nivel de los discos intervertebrales, los subtipos son denominados sínfisis, ¿ok? Terminando, tenemos estas articulaciones, ¿ok? Articulaciones fibrosas, sindesmosis, la unión entre cúbito y radio específicamente, las suturas craneanas, ¿ok? A nivel del diente y el maxilar también hay articulación. Y ese es un tipo de articulación que no tiene movimiento que se conoce con el nombre de gonfosis. Gonfosis, ¿ok? Luego hay unas articulaciones cartilaginosas secundarias que tampoco tienen un movimiento respectivo, que son la sínfisis del pubis y los discos intervertebrales. ¿Ok? Y las que sí tienen movimiento, que son las únicas, son las articulaciones sinoviales, ¿no? Que tienen una cápsula articular, cartílago articular, un disco
intraarticular, conocido más como meniscos, ¿no? Las membranas sinoviales que envuelve a toda la articulación, ¿no? Y que como ejemplo hemos dicho que están en las articulaciones del codo y de la rodilla, ¿no? Que son las que tienen un movimiento bastante exclusivo. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna pregunta? Por favor, atiendan a Agüero. ¿Está? Agüero Solís. Presente, doctor. Perdón, sí, presente. Ya te iba a poner falta. Alejo Silva. Presente, Alessandra. profesor. Gracias. Valdeón Cruzado. Valdeón. Sí, doctor. Buenos días. Gracias. Bazán Giraldo. Presente, profesor. Gracias. Cabrera Colonia. Presente, profesor. Gracias. Cárdenas Ruiz. Presente, profesor. Gracias. Castillo Montoya. No viene, ¿no? Centeno Obregón. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buenos días. Checa Aguirre. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buen día. Coasaca. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿No has venido las tres anteriores? Sí, doctor, el trabajo fue inmenso. Bien. Disculpe. Acuérdate que eso siempre desfavorece. ¿Okay? Cruz Milla. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Cumpen Carrasco. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Buenos días. Díaz Rivera. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Díaz Santos. Presente, doctor. Gracias. Falcón Jiménez. Presente, doctor. Gracias. Garay Vázquez. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Lizarbe Díaz. Lizarbe. Bien. Loaiza Lazo. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Gracias. Montoya Ordóñez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué pasó, Montoya? ¿Tampoco has venido las tres anteriores? Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, doctor. Lo que pasa es que tengo problemas con mi internet, pero sí estoy, pero solamente que creo que no me Procura escucha bien. regularizarlo, ¿Aló? porque ya sabes que las faltas siempre van en desventaja para ustedes. ¿Ok? Namuche, Jaime. Doctor, pero sí. Namuche. Franklin, Namuche. Bien. Ortiz, Chacoli. Presente, profesor. Gracias. Osorio, Quiñón. Presente. Buenos días. Gracias. Pagan, Choquecagua. Presente, profesor. Gracias. Tinchi, Huibín. Presente, profesor. Gracias, buen día. Quintana, Inocente. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, buen día. Quispe, Muñico. Presente, profesor. Gracias. Ramírez, Rique. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, buen día. Ricaldi, Valiente. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Ríos, Trujillo. Presente, doctor. Buen día. Gracias. Robles, Janampa. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Rodríguez Rojas, Andrea. Presente, profesor. Buenos días. Gracias. Rodríguez Rojas, Naomi. ¿No ingresa contigo, Andrea? Rodríguez Rojas. Naomi. No, profesor, ¿por qué? ¿No son hermanas? No, profesor. Pues tienen el mismo apellido. Bueno, ella es de quien tiene dificultades para ingresar, ¿no es cierto? Bien, gracias. Romaní Collazo. Presente, doctor. Gracias. Ruiz Urbano. Presente, doctor.
Gracias. Salas Licuona. Presente, doctor. Gracias. Santiago Aguirre. No viene. Sarabia Belén. Presente, profesor. Stuart. Gracias. Presente. Solórzano. Presente, doctor. Gracias, Lizeth. Soto Ildefonso. Presente, doctor. Gracias, John. Torres Milla. Jacqueline. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Bien, usted es la delegada. Valdés Maldonado. Presente, doctor Valdés Maldonado. Sí, gracias. Valente Quispe. Presente, profesor Valente Quispe. Gracias, José. Velázquez de La Paz. Presente, doctor. Buenos días. Gracias, María Fernanda. Beli Farfán. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, gracias. Vilches Ibarra. Jean-Pierre faltó. Villanueva Andrade. Presente, doctor. Profesor. Buenos días. Buenos días. Gracias. Bien. Villegas Villalobos. Presente, doctor. Buenos días. Gracias. Hernández Ajalcriña. Presente, profesor. Buenos días. Gracias, Yamilé. Ramos Dueñas. No, no están. No. Presente, doctor. Buenos días. Ramos Dueña. ¿Sí? Presente, Ramos Dueña, doctor. Ya, Buenos ok. días. Gracias. Guayani Yáñez. Presente, Kiara. doctor. Buenos días. Ok. Torres Milla. Stephanie. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Soto Córdoba. Ángela. Presente, doctor. Gracias. Muy bien. Gracias por su atención. Nos estamos viendo en la práctica más tarde con lo que tengan hoy día. Doctor, una pregunta. Gracias. Doctor, Sí. una consulta. El archivo, ¿cómo se llama de los que es los seminarios que no, las preguntas que vamos a hacer para cuándo? Es para el 9 de mayo, ¿no? Les dije un día antes del examen. Profesor, eso de las preguntas es para los de práctica nada más, ¿no? Claro, nada más. Sí, Sí. ya. Ok. O sea, no es para teoría, nada más práctico entonces. Ah, ya. Ya, doctor. Listo, gracias. Ya, bien, gracias. ¿Alguien más? Otero, doctor. Sí. No me ha llamado. ¿Cómo apellidas? Otero Kruger. Otero. ¿No estás en lista? No, yo estuve en Anexo lista. la en lista. lista. Otero, ¿qué eres? Otero Kruger. Con K. Sí, y doble G. Kruger, ¿qué más? ¿Nombre? Cosette. K-O. ¿Ah? Cosette. K-O-S-S-E-T-H. Cosette. Sí. Ya. ¿Y las dos anteriores no han venido? No me figura en mi Canvas. Solo he podido entrar porque la han compartido en el grupo de mi promoción. A ver, Pero regulariza aquí en bien mi eso. sí me toca ¿Ya? con usted. Ok, bien. Regulariza bien eso porque no figura tampoco en la lista que nos han pasado. Ya. Ok, vamos a ver si es que lo modifican. Gracias. Muy Doctor, bien. doctor, una pregunta, me hizo dudar mi compañero. Los cuestionarios es en práctica que se lleva, ¿no? Sí, ¿O en es en práctica, teoría, junto digamos? con los dibujos. Ay, ese es en teoría no es, doctor, con usted, ¿no? No, en teoría no. Ah, ya, estaba La teoría confundida. le sirve para resolver esas preguntas. Gracias, doctor, muchas gracias. Ok, muy bien.